Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien. Les saluda a Kien y estoy mega emocionada de tenerlos de vuelta en nuestro espacio favorito de chismecito, noticias y mucho, pero mucho amor turco. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, nos hizo suspirar y nos tuvo pegados a la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, vamos a destapar algunos secretos, a recordar momentos icónicos y a analizar esa química explosiva que traspasó la pantalla. Y por supuesto, vamos a hablar de ese rumor que ha estado circulando como la pólvora, ¿fue amor a primera vista? Agárrense que esto se pone bueno. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Sí, ustedes. No sean tímidos, denle clic al botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance y todo lo que nos encanta del mundo de las telenovelas turcas. Los quiero ver activos por aquí. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Ay, Hande y Kerem, solo de pensar en ellos se me pone la piel de gallina. Recordemos cómo comenzó todo, ¿les parece? Fue en el set de Sen Kalkam, esa serie que nos enganchó desde el primer capítulo con esa historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat. Dos personajes completamente opuestos, pero con una conexión innegable. Ella, una chica soñadora y apasionada, luchadora incansable por sus sueños y con un corazón gigante dispuesto a amar incondicionalmente. Él, un arquitecto frío y calculador, obsesionado con el trabajo, con una fachada impenetrable y un miedo profundo a conectar emocionalmente con los demás. La receta perfecta para el drama. ¿Pero qué pasó detrás de cámaras? Porque si bien la química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable, muchos se preguntaban si esa conexión era real. Y la verdad es que los rumores comenzaron casi desde el principio. Los fans notaban miradas cómplices, sonrisas tímidas y una cercanía que iba más allá de la simple amistad entre compañeros de trabajo. Era evidente que algo más se cocinaba entre ellos, una chispa que no podía ser ignorada. Los abrazos eran más largos de lo normal, las risas más frecuentes y la manera en que se miraban era, simplemente, diferente. Recuerdo que en ese momento, las redes sociales explotaban con comentarios. La gente analizaba cada foto, cada vídeo, cada entrevista en busca de pistas que confirmaran lo que muchos ya sospechaban, Hande y Kerem estaban enamorados. Se crearon hashtags dedicados a la pareja, se compartían edits de sus escenas más románticas y se debatía fervientemente sobre la naturaleza de su relación. Las teorías conspirativas abundaban y los detectives de Internet se dedicaban a desentrañar cada pequeño detalle que pudiera confirmar el romance. Y luego llegó ese momento que todos estábamos esperando. Después de meses de especulaciones, alimentadas por fotos robadas de paparazzi, avistamientos en restaurantes y comentarios ambiguos de allegados, Hande y Kerem confirmaron su relación. ¡Boom! La noticia le dio la vuelta al mundo y los fans enloquecimos de felicidad. Era como si nuestro sueño se hubiera hecho realidad. Eda y Serkan, Hande y Kerem, la fantasía se convertía en realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos y declaraciones de amor incondicional hacia la pareja. Era una euforia colectiva, un sentimiento de alegría compartida que unía a miles de personas alrededor del mundo. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos hermosos. Viajes juntos, fotos románticas, declaraciones de amor, todo parecía un cuento de hadas. Se veían felices, enamorados y complementándose a la perfección. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Sus publicaciones en redes sociales se convertían instantáneamente en tendencia, sus entrevistas eran analizadas al detalle y sus apariciones públicas generaban un revuelo mediático sin precedentes. Eran la personificación del amor moderno, una pareja que no temía mostrar su afecto y que inspiraba a otros a creer en la magia del romance. Recuerdo especialmente un viaje que hicieron juntos a las Maldivas. Las fotos que compartieron eran simplemente espectaculares, playas paradisíacas, atardeceres de ensueño y sobre todo, la imagen de dos personas profundamente enamoradas disfrutando de la compañía del otro. Parecía un anuncio de revista, una postal perfecta de la felicidad. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo obstáculos. La presión mediática, que no les daba respiro, analizaba cada uno de sus movimientos y los sometía a un escrutinio constante. Las agendas apretadas, repletas de compromisos laborales que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo.
Los proyectos profesionales, que los llevaban a diferentes rincones del mundo y dificultaban la posibilidad de pasar tiempo juntos. Todo esto comenzó a afectar la relación. Los rumores de crisis empezaron a surgir, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por comentarios crípticos en sus redes sociales. Y lamentablemente terminaron confirmándose. Ande y Kerem se separaron, dejando a miles de fans con el corazón roto. Fue como si un castillo de arena se derrumbara de repente, dejando a todos con una sensación de vacío y desilusión. La noticia de su separación fue un shock para la industria del entretenimiento turco y para sus seguidores alrededor del mundo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans que se negaban a creerlo, otros que culpaban a terceros y algunos que simplemente lamentaban la pérdida de una pareja que parecía destinada a durar para siempre. Ahora bien, volvamos a la pregunta que nos trajo hasta aquí, ¿fue amor a primera vista? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Si bien nunca lo confirmaron explícitamente, hay muchos indicios que apuntan a que sí, al menos hubo una fuerte atracción inicial. Recordemos que Hande y Kerem se conocieron durante las pruebas de cámara para Senkalkam. El proceso de casting fue largo y exhaustivo, y ambos tuvieron que pasar varias pruebas juntos para evaluar su química en pantalla. En entrevistas posteriores, ambos han hablado sobre la buena química que sintieron desde el primer momento. Hande ha dicho que Kerem la hizo reír mucho y que se sintió muy cómoda trabajando con él. Kerem, por su parte, ha elogiado el talento y la profesionalidad de Hande. Ambos coinciden en que hubo una conexión instantánea, una sensación de entendimiento mutuo que facilitó mucho el trabajo. Además, hay un vídeo que se hizo viral donde se ve a Hande y Kerem durante esas pruebas de cámara. En el vídeo se puede apreciar la química que hay entre ellos. Se miran con complicidad, se ríen juntos y se nota que se sienten a gusto el uno con el otro. Se puede ver la incomodidad inicial, la timidez propia de conocer a alguien, pero también una chispa que salta entre ellos, una corriente de energía que los conecta de manera especial. Para mí ese vídeo es una prueba irrefutable de que hubo algo especial desde el principio. Es una ventana a los inicios de una relación que cautivó a millones de personas. Y no olvidemos las declaraciones de algunos miembros del equipo de producción de Senkalkam. Algunos han dicho que Hande y Kerem se llevaban muy bien desde el primer día y que pasaban mucho tiempo juntos incluso fuera del set de grabación. Otros han comentado que se notaba que había una conexión especial entre ellos, que su relación era diferente a la de otros compañeros de trabajo. Incluso hay quienes aseguran que desde el principio se veía que había algo más que amistad entre ellos. Estas declaraciones, aunque no son confirmaciones oficiales, añaden más leña al fuego y alimentan la teoría del amor a primera vista. Consideremos también el hecho de que ambos eran jóvenes, exitosos y solteros en el momento en que se conocieron. Ambos buscaban una relación estable y significativa, y quizás encontraron en el otro lo que estaban buscando. La fama y el éxito pueden ser muy solitarios, y quizás la conexión que encontraron en el set de grabación fue un refugio, un espacio seguro donde podían ser ellos mismos sin la presión de las cámaras y los paparazzi. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, aunque no podemos afirmar con certeza que fue amor a primera vista, sí podemos decir que hubo una fuerte atracción inicial y una química innegable desde el principio. Tal vez no fue amor instantáneo, pero sí una conexión que se fue fortaleciendo con el tiempo y que, finalmente, se convirtió en una hermosa historia de amor. Una historia que, aunque tuvo un final triste, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Ahora sé que la separación de Hande y Kerem fue un golpe duro para muchos de nosotros. Pero creo que es importante recordar los buenos momentos que nos regalaron y agradecerles por la alegría que nos brindaron durante su relación. Recordemos las risas, los viajes, las miradas cómplices y las declaraciones de amor que nos hicieron creer en la magia del romance. Además, creo que es importante respetar su decisión y entender que las relaciones a veces terminan, incluso cuando hay amor de por medio. Lo importante es que ambos sigan adelante y encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Cada uno tiene su propio camino que recorrer, y a veces esos caminos se separan. Y quién sabe, tal vez el destino los vuelva a unir en el futuro. Nunca se sabe. Después de todo, en el mundo del amor turco, todo es posible. Las historias de reencuentros y segundas oportunidades son comunes, y quizás Hande y Kerem tengan una nueva oportunidad de escribir un capítulo feliz en su historia.
Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo individual, admirando su talento y deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Ambos son artistas increíbles y tienen mucho que ofrecer al mundo. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Una historia que nos hizo soñar, suspirar y creer en el poder del amor. Para resumir, hemos hablado de cómo se conocieron Hande y Kerem en el set de Senkalkam, de la química que había entre ellos desde el principio, de la confirmación de su relación, de los momentos hermosos que nos regalaron y de su lamentable separación. Y por supuesto, hemos analizado la pregunta del millón, ¿fue amor a primera vista? Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. De verdad que significa mucho para mí. Me encanta compartir mi pasión por el mundo de las telenovelas turcas con ustedes. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que fue amor a primera vista entre Hande y Kerem? ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? Quiero leerlos a todos. ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué otros rumores han escuchado sobre esta pareja? Compartan sus opiniones y teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chismecito y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Tenemos mucho más contenido sobre telenovelas turcas en camino. Prepárense para más dramas, romances y sorpresas. Los quiero mucho, mis amores. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor turco siempre nos da de qué hablar. Chao, chao.